¿Cómo debemos orar los unos por los otros? ¿Qué cosas debemos pedirle a Dios por nuestros hermanos? Esto lo veremos a continuación. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor. Hola, buen día. Esto es Cápsulas de Vida, un espacio para fortalecer nuestro espíritu. ¿Cómo debemos orar por nuestros hermanos? Es la pregunta que hemos hecho. En el capítulo 1 de la carta a los Colosenses, versículos del 1 al 14, tenemos la oración que el apóstol Pablo dice que ellos hacían por sus hermanos en Colosas. Especialmente el versículo 3 y 4 dicen de la siguiente manera: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Yo creo que es una frase muy hermosa. Siempre orando por vosotros. Es algo que nos recuerda que no debemos orar unos por otros de forma ocasional, sino que de verdad debemos recordarnos constantemente. Y quiero resumir 3 cosas que puedo resaltar de este pasaje bíblico que recomiendo leer porque realmente es muy edificante para nosotros. Si lo dividiéramos en 3 partes principales, la primera parte que vemos en la oración, partiendo de este versículo que hemos comentado, tenemos que primero debemos dar gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos, por la fe en ellos, por haber creído en Jesús. Y a veces simplemente pues lo damos por asentado, pero tenemos que dar gracias a Dios que hemos respondido al Señor y que somos parte de su cuerpo. Miren, hermanos, podemos ser débiles, podemos ser fuertes, pero somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte los unos de los otros y tenemos que darle gracias a Dios. Dios, gracias por mi hermana fulana o mi hermano sutano. Gracias porque ellos han creído en ti, han abierto su corazón delante de ti. Señor, ayúdalos en su problema, en su situación, porque tú estás en sus corazones. Esa aseveración es importante. La segunda cosa por la cual debemos orar por nuestros hermanos es también en relación a la acción de gracias, y es dar gracias por lo que Dios también ha hecho en ellos. Y esto podemos nosotros ser más sensibles incluso porque desde afuera podemos mirar cómo Dios está bendiciéndoles a ellos. En el caso de la iglesia de Colosas, el apóstol Pablo daba gracias por lo que habían aprendido, por lo que habían hecho, por las personas que habían llegado a testificarles, por los siervos que le habían servido, en fin, Dios estaba trabajando con ellos. No es simplemente que ellos se acercaron a Dios y abrieron su corazón a Dios, sino que el mismo Dios había puesto mucho interés. Como lo hemos dicho antes, Dios es el más interesado en bendecirnos. Y tenemos que darle gracias a Dios, por eso también por nuestros hermanos. Padre, gracias por lo que estás haciendo en la vida de la familia, tal o aquella otra. Señor, gracias por lo que estás haciendo, gracias porque enviaste algo, gracias porque enviaste a alguien a hacer bendición para ellos. Gracias por el alimento espiritual del día domingo, Señor, cuando la predicación o tú ministraste en el canto, en la lectura de la palabra. Gracias a Dios por lo que Él está haciendo. El tercer elemento que veo aquí con claridad es cuando dice el apóstol Pablo: no cesamos de orar para que sean llenos. En otras palabras, estamos hablando de la intercesión. Interceder unos por otros. Ya no solamente dar gracias, sino aquí sí hay una petición a Dios para que bendiga y ayude a los hermanos. En este caso, hay 2 grandes cosas que están incluidas en esta petición. Una de las peticiones del apóstol es que sean llenos del conocimiento de Dios y también de la sabiduría de Dios. Y quiero englobar estos en un punto, llamándolo la estabilidad. Debemos orar por la estabilidad espiritual, por la vida espiritual de los hermanos, y para ello es necesario que todos nosotros tengamos claridad de lo que Dios está haciendo en nosotros. En ese sentido, debemos conocer más de Dios, debemos saber qué está haciendo Dios. Muchas veces simplemente ignoramos el plan de Dios y lo que Él está haciendo a nuestro alrededor. Es necesario que intercedamos para que
podamos ser conscientes de qué está haciendo Dios a nuestro alrededor y ser fortalecidos para ser un instrumento útil en sus manos. Y el segundo aspecto que debemos tocar en la intercesión es el crecimiento, que tiene que ver obviamente y directamente por haber conocido más de Dios y estar llenos de su sabiduría. El crecimiento de Dios dice que debemos ser fortalecidos y luego dice para llevar fruto, para que llevemos fruto. Y esto es la extensión del reino de los cielos. Esto es saber reproducirnos en otros. No podemos reproducirnos en otros si no conocemos a Dios, si no tenemos la sabiduría de Dios. Y debemos estar claros que debemos estar también fortalecidos. De modo que la intercesión entonces también tiene que ver con que nosotros podamos ser aptos para llevar el mensaje de Dios a otros. Cuando intercedas por tu hermano, pídele a Dios que le dé sabiduría, la habilidad para presentar el Evangelio a otros de forma efectiva. Que le dé la oportunidad con su familia, con sus amigos, con los miembros de su trabajo, con los compañeros de estudios, con aquellos que Dios tiene a su alrededor, listos también para ser tocados por su palabra. Así que, ¿cómo debemos orar por nuestros hermanos? Bueno, principalmente dando gracias por lo que Dios hizo en ellos, dando gracias a Dios porque ellos ya están en Cristo. Y en tercer lugar, para que sean un instrumento útil en las manos de Dios para llevar su mensaje de amor también a otros. Ora a Dios para que te use grandemente a ti, no solamente en orar por otros, sino que también tú seas fruto, porque seguramente ya alguien está orando por nosotros para que llevemos fruto en el Señor. Dios te bendiga mucho y seas un gran instrumento de Dios el día de hoy.